una pregunta que a mí siempre me ha atormentado es ¿qué quieres ser de mayor? Yeah. Y yo decía, es que yo no tengo claro si esto es lo que quiero. Y si me equivoco, el easy, ¿no? Todo el rato, y si me equivoco. Y recuerdo que mi madre me dice, mira, siempre puedes empezar otra vez. Entonces voy a ESIC, hago las pruebas y un día llegué a casa desobrado y le dije, papá, yo voy a ganar tanto dinero que me van a llevar la contabilidad de mi empresa. Ostras. Y mi padre me dijo, pues entonces tu empresa nunca será tuya, porque siempre estarás en manos del que te lleve la contabilidad. Yo no me daba cuenta que mientras que tenía mis más y mis menos, yo me iba como encapando con él, pero a la vez iba aprendiendo, ¿no? Porque a mí muchas veces me dices algo, no lo cojo, pero me lo llevo. Yo creo que todo lo que hago en general en la vida, ¿no? Monto un evento, monto una fiesta, abro algo, siempre hay un hormigueo de ¿y si no lo hago bien? ¿Y si no lo consigo? Y sí, las dudas, ¿no? Y yo creo que esa adrenalina a mí es la que me mueve, y los puntos solo tienen sentido cuando los unes hacia atrás, como decía Steve Jobs. Nacho, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Pues yo muy bien. Mucho tráfico en Madrid, como siempre, pero muy bien. Me alegra que estés aquí porque tú no eres de aquí. Bueno, yo no soy de aquí, yo soy del sur, del puerto de Santa María, que creo que tú también tienes un lazo importante con nuestra ciudad. Exacto. Y bueno, pero encantado de estar en Madrid, que siempre me acoge con los brazos abiertos, ¿no? Cada vez que vengo. Pero, sin embargo, tú a día de hoy dirías que la vida pausada no está aquí, sino que está en el puerto, ¿o dirías que no te importaría estar aquí en Madrid, al menos en la etapa de vida en la que estás ahora? Bueno, no, yo creo que mi etapa en Madrid ya pasó. Mi etapa de estudiante, rockstar y destroyer ya fue. La viví entre Sevilla y Madrid. También me moví por otras ciudades esporádicamente, fines de semana, etcétera, etcétera. Pero para mí la vida pausada está en el sur. Todos necesitamos un poco de sur 100%. de vez en cuando. Mira, yo siempre hablo con Clara de esto, ¿no? Que le digo, me encantaría poder vivir en el puerto, lo que la gente dice que es como un poco rollo, ¿no? Como en invierno y en otoño, y cuando llegue el verano, irme del puerto para otro sitio donde se pueda estar, quizás que no haga a lo mejor tanto calor o lo que sea, o que no haya tanta aglomeración. Hablaremos de la aglomeración de estos últimos años en el puerto, pero sin duda, yo ahora ya os contaba, ¿no? Que yo he salido de casa con 30 minutos de antelación, porque es lo que suelo tardar, y he tardado 50, ¿por qué? Porque siempre pasa algo. Estamos en Madrid Central, ¿no? Y esto es como, what? Pero bueno, quitando esto, sí que nos gustaría, a todas las personas que te vamos a escuchar, entender un poco más de ti, porque llegaremos al punto donde estás hoy, ¿no? Pero ¿de dónde vienes, no? Vienes de una familia que entiendo que son, los papá y mamá son empresas, y los dos son empresarios, ¿no? Empresa familiar, y también tienes un hermano. Y estudiaste allí, entiendo que en el Guadalete. Sí. Vale, pues cuéntanos un poco cómo empezaste y algunos puntos clave, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia de empresarios, ¿no? Un poco me unen mis orígenes a ti. Sí. Mi padre es empresario, mi madre es ama de casa, pero también es empresaria porque al final ella lleva la empresa de casa, que es la empresa más importante, y 100%. y esto muchas veces no se ve, ¿no? Y yo tengo un hermano 8 años menor que yo, que actualmente trabaja conmigo en el grupo de hostelería en el que yo trabajo y gestiono, y él lleva temas de diseño gráfico, y ahora está entrando un poco en toda la parte de booking de artistas y planificación de eventos, etcétera, etcétera. Yo nací en Cádiz, viví en el puerto de Santa María hasta los 9 años y empecé estudiando en el Colegio Guadalete. Después nos mudamos a Huelva por temas de trabajo de mi padre. Mi padre tiene franquicias de una cadena de restauración bastante conocida. ¿Y siempre las había tenido? O sea, vosotros ya desde pequeñitos... Mi padre había tenido una empresa con su padre y otros temas, pero intentó buscar otras alternativas. O sea, que siempre ha sido emprendedor. Siempre ha sido emprendedor. Fíjate. Él siempre ha sido emprendedor. Un poco más adelante te contaré, pero el máster de mi vida fue con mi padre. Okay. Él siempre ha sido emprendedor, él siempre ha sido autodidacta, él se ha hecho sus propios hojas de control, todo. Y al final ha ido implantando una metodología que con el paso de los tiempos ha ido sobreviviendo y mejorando, y le ha llegado hasta donde está ahora mismo, que tiene
5 franquicias de esta reconocida marca. Qué bueno. Entonces al final empezó él solito y ahora él tiene un grupo. Porque es un grupo. Vale. Y os fuisteis entiendo a Huelva porque cogió allí y entonces por el trabajo de tu padre os fuisteis tu hermano, tu madre y tú. Exacto. Nos vamos a Huelva cuando yo tengo 9 años y me cambian de colegio al colegio Entre Pinos, que es lo mismo que Guadalete, pero en Huelva. En Huelva vivimos 4 años. Yo 4 años de mi vida que ni fu ni fa. Sigo creciendo, sigo formándome, etcétera. En Huelva estamos, pero la mayoría de fines de semana nos vamos al puerto. Y en un momento dado, pues mis padres plantean irnos a vivir a Sevilla. ¿Por qué? Porque estaba a medio camino entre el puerto que teníamos en nuestra vida y nuestros familiares. Luego en Huelva estaba el trabajo y en Sevilla, bueno, pues era otra opción. Y nos vamos a Sevilla a vivir. Y allí me voy primero al colegio Tabladilla y finalmente el último año de carrera, el último año de colegio, perdón, segundo bachillerato, lo hago en la PREU, que es la Academia Preuniversitaria. Sí. Allí. Después me pego un verano que no sabía en absoluto qué quería hacer. Ya alguna vez hemos hablado tú y yo de esto, pero una pregunta que a mí siempre me ha atormentado es ¿qué quieres ser de mayor? Porque pasaban los años, yo cuando estaba a lo mejor en quinto de primaria decía, pues lo sabré en sexto. Y llegaba a sexto y pues lo sabré en primero de eso. Claro. Y nunca lo sabía. Y al final era como, esto me persigue, pero bueno, no pasa nada, voy teniendo margen, ¿no? Y cuando llegó segundo de bachillerato, la pregunta seguía ahí y yo seguía sin saber qué quería hacer. No sabías, o sea, no decías, oye, pues me gustaría estudiar esto o hacer esto, nada. Nada, yo creo que tenía, ahora que miro hacia atrás y lo analizo, creo que me daba miedo decantarme por algo y eliminar otras cosas de la ecuación. El coste de oportunidad, ¿no? Elijo esto, entonces pierdo lo otro. Exacto, era un coste de oportunidad sin saber que era un coste de oportunidad en ese momento. Lo que tenía clarísimo es que no quería hacer nada relacionado con la medicina, no porque sea aprensivo en eso, me da igual, pero tenía un pulso que lo sigo teniendo para tocar pandereta y no me veía abriendo a nadie en un quirófano, ¿no? Entonces era lo único que tenía claro. Y recuerdo perfectamente que en selectividad saqué un 4,6 o un 4,2, lo mismo estoy poniendo nota de gratis aquí, sí. y que me daba para entrar en carreras que me atraían, pero porque tenían asignaturas que me gustaban. Y de repente hago ahí un popurrí de solicitudes en la Universidad de Sevilla que eran ingeniería industrial. Perdona que me ría, pero es que ahora que le conozco, digo... Derecho, económicas y ADE. O sea, era como... Después a la... No quiero decir que a lo mejor no hubiera sido un buen ingeniero, pero creo que Nacho tiene unos dones más de relación con personas. Yo echaba ingeniería industrial porque me gustaba el dibujo técnico. Ah, mira. No sé. Y porque en el último año de colegio... entendí muy bien la física y me enamoré de la física porque todo lo veía de manera práctica. Entonces yo decía, yo iba como por descarte. Y derecho la eché como por, bueno, en total tengo un 5,5 de media, pues derecho y ADE entraré. Económicas la eché un poco por mi padre y ingeniería industrial la eché un poco por las dos asignaturas que me gustaban, ¿no? Okay. Y prácticamente creo recordar que entro en todas, menos en una. Y ahora llega la hora de la matrícula. Y yo no estaba apasionado por nada, no tenía ganas por nada y era como que pensaba, ahora me voy a pegar 5 años de mi vida haciéndolo bien, entre otras 4 paredes, con temas más densos y más específicos que pueden condicionar, ojo a esto que te digo, que yo creía, mejor dicho, que podían condicionar el resto de mi vida. Porque a mí nadie me había contado que si tú hacías ADE, podías tener un estudio de arquitectura y contratar los mejores arquitectos siempre que tú estuvieras dispuesto a pagarlo. Nadie me lo había contado. Yo creía que yo hacía derecho y que yo tenía que estar sentado en un despacho de abogados poniendo pleito. O sea,
en el mundo en el que estamos a día de hoy, muchos nos hemos creído eso. Lo que pasa es que, gracias a Dios, nos hemos atrevido o nos han enseñado a pensar y las redes sociales han ayudado a que te atrevas a pensar. Y una persona que a lo mejor ha estado, lo que tú dices, X años y ha estudiado esto, que a lo mejor no se cree, descubre que a él su verdad es que le flipa la fisioterapia, se pone a hacer fisioterapia y a los 40 años es el mejor fisioterapia, el mejor fisio de España. Totalmente de acuerdo. Y bueno, cuando estaba echando las solicitudes, me acuerdo un día que estaba en la playa con mi madre, y con mi tía, que mi tía es psicóloga, y mi madre sabía lo que a mí me pasaba. Y total, que mi tía empieza a hablar conmigo, totalmente altruista, no estábamos ni en una consulta ni estábamos nada, estábamos en la playa sentados. Yo estaba sentado en la toalla, ellas dos estaban sentadas en una silla, y yo decía, es que yo no tengo claro si esto es lo que quiero. Y si me equivoco, el easy, ¿no? Todo el rato, y si me equivoco, y si me equivoco. Y bueno, yo ya ahí me decantaba mucho por temas emprendedores, yo hacía mis pinitos, compraba una bici y la vendía más cara, compraba tablas de surf, las arreglaba, las pintaba y las vendía. Siempre había querido tener lo típico de una marca de camiseta, lo típico de la edad, ¿no? Y me movía, me movía. Yo tenía una filosofía muy marcada, que era que si me compraba algo con mis ahorros, ¿cuánto tiempo tardaba yo en volver a depositar ese dinero en la cuenta de ahorro? Ujú. De manera que intentaba siempre, todos los años, que la cuenta de ahorro, independientemente de que la utilizara, acabara igual o por encima. Ujú. Y ella, cuando me escucha, me dice, tú deberías de hablar con un coach, y es la primera vez que aparece la palabra coach Esto con 17, en mi 18, vida. vamos. 18 recién cumplido. Claro. Te estoy hablando de la última semana de agosto, prácticamente. Porque la universidad empezaba el 15 de septiembre. Sí. Y deberías hablar con este amigo mío que es coach, contarle cómo tú eres y ver qué es lo que él te recomienda. Porque yo creo que tú eres carne de SIC. Yo no había escuchado hablar de SIC en mi vida. O sea, nunca. Hablo con este señor y me dice, ve a SIC y pide información, y si te gusta, hazlo, porque no te vas a equivocar, porque tú eres una persona que lo que necesitas es que te orienten en la práctica, que te enseñen a utilizar los recursos que tienes alrededor y que te enseñen el potencial que puedes desarrollar. No sirve de nada que te entierren en libros, que te aprendas, perdón, un plan general de contabilidad, ni que te aprendas los principios que haga falta. No. ¿Por qué? Porque si luego no sabes aplicarlo en la vida diaria, es para nada. Es mucho mejor que te enseñen cómo funciona la contabilidad y que cuando tengas una duda acudas al plan general de contabilidad. Por aquel entonces no teníamos ni ChatGPT, no teníamos absolutamente nada de esto, ¿no? Y vamos, que tú te acordarás, tener un pinganillo era un logro. Sí, 100%. 100%. Entonces, voy a SIC, hago las pruebas, una vez más, yo no pierdo nada haciendo las pruebas, y cuando las paso, las pruebas fáciles, no estamos hablando de nada raro. Y bueno, y me llama, algo me llama. Y recuerdo que mi madre me dice, mira, siempre puedes empezar otra vez. Y en ese momento me subo al carro. Y yo recuerdo que el primer año de carrera yo estaba allí y yo decía, pero ¿yo qué hago aquí? O sea, no entendía las asignaturas, o sea, sabía lo que era cada cosa, pero había tal gama de asignaturas que yo no entendía qué hacía dando matemáticas que yo había dado en primero bachillerato, no entendía qué hacía dando ética, no entendía qué hacía dando econometría o estadística, no entendía nada. Entonces, el segundo año, que fue un poco más o menos igual, me pasó lo mismo, pero empecé a comprender que ciertas asignaturas lo que hacían era ponerme a pensar y sobre todo a ordenarme la cabeza. Que me decían que el mundo del marketing no era lo que me contaban de anuncios, publicidad, etcétera, etcétera, y que eran números, que era tomar decisiones, que al final que era una ciencia, por así decirlo. Y que todas las decisiones que se tomaban tenían un respaldo numérico por atrás, y que los números al final, como me dijo mi padre, me dice, los números son los únicos que no te van a mentir nunca. Yo recuerdo, así a modo de anécdota, que yo odiaba la contabilidad. La odiaba.
Y ahora leo contabilidades a diario. Claro. Y recuerdo un día, o sea, yo dejé de ir a contabilidad el primer año. O sea, yo tenía un profesor que andaba, se llamaba José María Bursón, que, que era un figura, y que el tío andaba de un lado a otro de la clase cuando tú te descolgabas y empezabas, súbete en mi moto, súbete en mi moto. Y yo le decía, la moto se ha calado, ¿sabes? Sí. O sea, no, Esto no funciona. o sea, es que no me entero de nada porque era tan técnico. Y un día llegué a casa y desobrado, como tenía la edad, ¿no? Porque con 18 años te crees que eres el rey del mambo. Luego cuando tienes 22 te crees que eres más rey del mambo. Y cuando tienes 35 como ahora, ves a los chavales y dices, con esa edad yo era idiota y me creía que lo sabía todo y que era el rey del Exacto. mambo. Bueno, pues llegué a casa y recuerdo que mi padre estaba con dos sábanas enormes que él tiene con unas hojas de control que se llaman Logo, en el que tiene todo el control del negocio y todos los KPI. Y le dije, papá, yo voy a ganar tanto dinero que me van a llevar la contabilidad de mi empresa. Ostras. Y mi padre me dijo, pues entonces tu empresa nunca será tuya, porque siempre estarás en manos del que te lleve la contabilidad. Y yo el comentario lo ignoré, seguí sin ir a clase de contabilidad y todos los años hacía mis cálculos y digo, la contabilidad ya la probaré en cuarto o en quinto, esto me apunto ya a contabilidad y la saco. Y en tercero fue cuando realmente me enamoré de la carrera. Tenía otro profesor de marketing con el que todavía tengo relación y sigo hablando, que se llama Jesús Reina, y que el año pasado me invitó a dar una charla a ESIC y que yo siempre se lo digo a él, ¿no? Él y yo tuvimos nuestras fricciones porque cuando yo llegué en primero yo era un niño. Sí, Yo, sí. yo era un niño, era un sobrado, era un chulo, un tío que creía que, bueno, venía con ese un poco con esa actitud de colegio Mm. que muchas veces sobra, ¿no? Y de la que muchas veces ahora no estoy orgulloso. Y tuve con él mis más y mis menos, pero lo que yo no me daba cuenta es que mientras que tenía mis más y mis menos, yo me iba como encabronando con él, pero a la vez iba aprendiendo, ¿no? Porque a mí muchas veces me dices algo, no lo cojo, pero me lo llevo. Ujú. Sé que me lo tengo que llevar y lo bajo a la tierra. Y en tercero, que él, después de haberme dado Marketing 1, Marketing 2, me dio una asignatura que se llamaba Distribución, y en la distribución él me enseñó a pensar y a sacar conclusiones. Entonces, cuando a ti te ponen un problema encima de la mesa y tú eres capaz de ordenar los datos y tienes la humildad de aceptar que puede haber no una solución, sino que puede haber 20 soluciones y encima cada, después de esa solución hay un reto que es implantarla y que eso es lo que vale dinero, ¿no? Hace poco veía un vídeo que decía, pago 1 euro por una idea y 1 millón de euros por implantarla. O sea, ideas tiene todo el mundo. El mundo está lleno de gente con ideas y que no son capaces de ejecutarlas. Ujú. Y él, cuando me fui, nos regaló una carta que era un poema, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era un tema de griego, era algo griego, ¿no? Hablaba un poco de como un viaje, se llamaba En tu viaje a Ítaca, o Ujú. Ítaca en total, que habla de un poco metafóricamente Ítaca en la vida y los cíclopes, las cosas que te vayas encontrando por el camino y va dándote como unas pautas. Que todavía lo tengo guardado en mi despacho en casa y me puso, en cuanto tarde, ha sido un placer haberte conocido. Mm. Y yo esa carta la guardé. Y hay muchas veces que leo esa carta cuando tengo un momento de frustración o algo de eso y, y esa carta siempre la voy entendiendo de maneras distintas con la madurez. Y al final me refrendo en mi comentario de que la universidad era un pipiolo y que muchas veces creo que no estaba preparado para aprender todas las cosas que me enseñaron, ¿no? O que trataron de enseñarme. Y ahora, ¿no? Lo ves con los puntos que los unes hacia atrás y dices, ostras. Bueno, yo creo que de la universidad, que creo, enlazándote un poco con el tema de actualidad ahora mismo, creo que hay un problema, que hay, llámalo crisis de ego. Como yo digo, que cualquier persona sale de la universidad y se cree que tiene derecho a un ordenador, a un móvil de empresa, a X días de vacaciones al año, teletrabajo
y un salario desorbitado. Pero eso te lo hace creer Instagram por todas las necesidades que tienes y porque sale un iPhone 17 y mañana estamos haciendo cola para un iPhone que supera la media de las nóminas de este país. Entonces, eso al final es el marketing, el que te lo hace creer todo el rato. Te hace creer que tienes derechos, pero antes de exigir tus derechos tienes que empezar a tener obligaciones. Entonces, yo creo que los chavales, me incluyo, que actualmente lo hago, por aquel entonces no es que no lo hiciera, es que nunca lo tuve que hacer porque yo siempre me he tirado para adelante a lo que me dieran. Creo que deberían de decir, oye, mira, voy a empezar por ver, porque es que lo mismo nada de lo que has estudiado es lo que quieres hacer o no sabes poner nada en práctica, y sobre todo aquí hay gente con una experiencia que sabe hacer las cosas, porque ya no es saber hacer las cosas, es hacer las cosas como le gusta al jefe que lo hagan. Entonces, creo que ahora mismo la sociedad está un poco, digamos, en ese problema, ¿no? Y yo cuando salí, empecé trabajando aquí en Madrid. Bueno, yo hice 3 años de carrera en Sevilla. Me quedé en Sevilla principalmente porque mi abuela estaba malita y no quería despegarme de ella. Cuarto y quinto los hice en Madrid y después hice un máster. La carrera que hice fue marketing y gestión comercial y después hice un máster que era marketing y gestión comercial también, pero que estaba muchísimo más enfocado en marketing porque yo salí de la carrera con mucha finanza y con mucha numerología, pero yo sentía que me faltaba algo todavía de marketing. Y también en ese momento estaba entrando de moda todo lo que era Instagram, acababa de llegar, Twitter, el marketing digital. Entonces era como que el marketing estaba migrando a otras praderas nuevas y las empresas se estaban adaptando, ¿no? En ese máster, hice mis primeras prácticas, que no fueron prácticas. Al final había que hacer una asignatura de práctica y había que cursarlas, ¿no? Y a mí me llama un amigo mío y me dice, tío, me han llamado de una agencia de conducción y tenemos que presentar minis, el Mini F56, nuevo modelo de Mini F56 alrededor de España. Y digo, vale, estupendo. Me parece bien. ¿Y qué hay que hacer? Pues nada, tío, nos vamos yendo a los sitios, montamos los eventos, hacemos unas pruebas de coche, etcétera, etcétera. Yo hablo con la universidad, me vale, me lo convalidan y ahora yo me veo en un evento y en un trabajo súper divertido en el que me iba los miércoles por la noche, volvía los domingos y volvía reventado, tío. No me daba tiempo a gastarme el poco dinero por lo que ganaba. No se me olvidará en la vida. Pero yo conocí a mucha gente, conocí a Alex Rodríguez, que era mi jefe, a Andy Suchiek, y me lo pasé muy bien. Y cuando terminamos el evento, que yo ya había terminado el máster, en vez de ponerme a buscar trabajo, yo estirando un poco el chicle dije, me voy a pegar el último verano de mi vida. Y ya cuando llegue septiembre, pues me pongo a buscar trabajo tranquilamente. En ese momento, yo siempre había hecho temas de relaciones públicas, ¿no? Yo tengo unos grandes amigos en el puerto que son los Pombos, Fofi, Jaime, Luis y Nacho, y luego Rafa Gilaber, que ellos montan la Cristalera, bar emblemático del puerto. Lo montan en la fecha donde tú saliste. Ellos empiezan con la Cristalera, quiero recordar, en el año 2013. 2013 creo que es. O sea, que sí, cuando estás saliendo. Yo tenía 23. 22. Y yo recuerdo que ese año le mando un mensaje de WhatsApp a Nacho, de WhatsApp no, de Facebook, que lo tengo por ahí, que le pongo, Nacho, si para verano necesitáis relaciones públicas, avísame. De hecho, si cogemos el móvil, creo que si buscamos en Facebook, el mensaje sigue, porque yo el Facebook lo he usado horas contadas a lo largo de mi vida. Claro. Y no he borrado nada. Y me llaman. Y me dicen que necesitan relaciones públicas y digo, vale, ¿qué quieres que haga?
Y me acuerdo perfectamente que me dan una tarjeta verde con mi nombre. Me dice, con esto tienes el 100% de descuento. Y digo, pero eso es barra libre. Y dice, sí. Y nosotros lo que queremos es que invites a la gente. Joder, vaya trabajo. Y yo, Estupendo. sí, pero como que invita a la gente. Me dice, tú invita a la gente. Y aparte te vamos a pagar esto al mes. Entonces, yo hago mis cuentas y yo digo, tío, me van a pagar Vaya verano. y no voy a gastar copas. O sea, mi madre me va a echar de casa. Y recuerdo que al principio, claro, yo iba con el brazo corto, o sea, con el brazo encogido, ¿no? Y ellos al final ven, bueno, yo ahora que estoy dentro del grupo, Claro. veo lo que ha gastado cada persona. Entonces, yo llegaba, pasaba la cuenta, la tarjeta, invitaba a gente y ahora me daban un ticket que yo firmaba 0-0. Y la gente lo flipaba. Claro, mis amigos salían todos y salían conmigo. O sea, salíamos en harén, Sí. que éramos un séquito. Y yo a lo mejor me cruzaba y invitaba a alguien, y invitaba a uno. Y me acuerdo la primera semana que me llega Fofi y me dice, invita más. Y yo digo, tío, pero, o sea, ¿cómo más? O sea, si me estoy gastando 300 pavos todos. Vale, pero cuando decías 0-0, ¿qué significa? 0-0 el precio del ticket. O sea, el ticket, yo a lo mejor hacíamos un ticket, tú ibas con amigos y yo decía, y con mis amigos decía, ponme 30 copas. Sí. Pues cuando me daba, yo le daba 30 copas y decía, es tanto. 300 euros. 300 euros. Yo le daba la tarjeta, así, como esta que me has dado, clan. Ella hacía así. Lo pasaba, automáticamente se generaba un descuento del 100%, la cuenta era cero, me daban un ticket, yo firmaba el ticket y ella pinchaba el ticket. Se O acabó. sea, que tus colegas toda esa época eran felices, porque en Bueno, aquella época que no tenías mucho dinero, pues... mis colegas en aquella época eran felices y ahora siguen siendo felices, ¿sabes? Porque mis colegas siempre han sido felices. De hecho, esa tarjeta en el grupo le llamamos el violín. Esta noche, noche de violín. También de vez en cuando les he hecho pagar. Ya, bueno. Poquitas, pero algunas les he hecho pagar. Y ahí empieza como mi andadura un poco con el tema de, sobre todo de la hostelería y la noche, ¿no? Vale, y ahí aquí es una pregunta que sí me gustaría lanzar, que es, te metes en este mundo, tú tienes ese toque ya de relaciones públicas, ¿no? Incluso tú tienes esa inquietud y por eso escribes a esta gente para lo de la Sí, yo ya quinceañera y demás. había hecho pinitos en Madrid, había trabajado aquí con otro grupo. Al final era un tema, como hemos hablado antes, de coste de oportunidad, ¿no? Yo decía, Ujú. si yo voy a estar en la calle, si la calle no me cuesta Ujú. y encima me da, salir es un negocio perfecto. Sí. Y como voy a salir por narices porque mis amigos están en la calle y porque un viernes o un sábado con esa edad lo que hace es salir, si no solo consigo que no me cueste dinero, sino que encima genero un beneficio de esto, yo soy el rey del mambo. Esa es la parte buena, pero la parte menos buena también pasa factura. Quizás con la edad que la que teníamos, ¿no? Porque espera que estamos saliendo constantemente, pero claro, Bueno, yo no te voy a descubrir nada nuevo. Mm, Yo creo que gran parte de culpa de que yo tenga la cabeza tan bien amueblada ha sido gracias a mi madre, gracias a mi padre, gracias a mi abuelo, a mis tíos y digamos a todo el mundo que haya forjando mi personalidad, ¿no? ya. Pero sí que creo que he sido una persona que ha tenido mucha personalidad desde pequeño Ujú, y que no he sabido verlo hasta que he tenido una edad. ujú. Yo no he sido una persona de cogerse grandes borracheras. No me drogo en la vida. ¿Por qué? No me llama y luego me da miedo. Y soy tan extremista que si me drogara sería el mayor drogadicto del mundo. Es que no tengo pruebas ni tampoco dudas. Ya. Porque al final lo bueno engancha. Y cuando estás en un momento malo, quieres más bueno, quieres más de lo bueno, quieres más de lo bueno, quieres más de lo bueno. Y lo sé porque me encanta el deporte de larga distancia y el deporte de resistencia y acabo una carrera mal, dolorido, y mientras que me estoy tomando un Aquarius estoy buscando una inscripción para otra. Y pienso, pero ¿por qué buscas otra, tío? Si acabas de sufrir. ¿Eso por qué es? Yo creo que al final a mí el tener un objetivo me reta y a la vez me motiva. Ya, pero estamos hablando de un objetivo que
te está destrozando, te está cansando. Aún así la gente lo busca y cada vez hay más Sí, Ironman, más corredores, más no sé. está claro que el running está de moda. Y yo, por ejemplo, todos los años que puedo, por ahora puedo, intento correr medias maratones en diferentes puntos, tanto de España como de Europa, o si puede ser me voy a Nueva York, como me fui el año que pasado. Ya. Entonces, al final yo, por así decirlo, me invento una excusa, con la excusa de una carrera también conozco un sitio, Ujú. aunque ya haya estado antes, como en el caso de Nueva York, pero quería correrlo porque es icónica. O Roma, que me voy la semana que viene a correr, y la corrí ya el año pasado. Entonces, al final te pongo un ejemplo. Roma, jubileo, Roma, correr por el centro de Roma, todos los monumentos. Ya. mm, Sí, sí. Engancha, tío, correr engancha. Y al final te ves tan solo, porque al final yo antes corría con música y ahora corro sin. He aprendido en que ese tiempo para mí es de meditación, reflexión, etcétera, etcétera. Y esto lo aprendí cuando hice mi medio Ironman, que es el único que he hecho. Porque yo me había preparado todo el medio Ironman con los auriculares y cuando llego allí el primer día, como buen paleto, creyendo que me iba a comer el mundo y que aquello era, yo he preparado todas las pruebas. Yo, he hecho surf desde chico, me crié en el agua, soy un máquina nadando, la bici yo hago 120 kilómetros con la bici, esto me lo bebo yo, y corriendo, bueno, corriendo es lo que menos me gusta, era lo que menos me gustaba, y era la disciplina que menos controlaba, pero decía, total, ya que estoy ya, muero en la orilla, y llego. Y sufrí como un auténtico perro. Y cuando llega el briefing inicial, porque tú el primer día llegas y te ponen un briefing, te explican las normas. O sea, la gente se apunta al Ironman, los novatos, porque luego hay gente muy preparada en esto y hay gente que se gasta verdadera fortuna. Yo conozco gente que le ha costado hasta el divorcio. Claro. Y, y engancha, es un tema que engancha. Pues llegas a un briefing y te dicen, no puedes ir acompañado, no puedes coger absolutamente nada del público, es decir, el público no puede ayudarte y no puedes llevar música. Y ahí mi mundo se vino encima. O sea, yo que tenía planteamiento hace unas 6 horas 45 que al final palmé, y hice 7 horas 10, mm, y de repente sin música, yo decía, bueno, es que voy a bajar y voy a subir de los infiernos 25 veces durante esto. Todo eso se sumaba que, que yo tengo dos tornillos en el tobillo izquierdo, que cuando era pequeño me metieron una creencia limitante de no vas a volver a correr nunca más igual que antes. Un poco yo te digo por ese desconocimiento, ¿no? Pero mi mejor amigo, me acuerdo, en una noche de copas, que ese día sí llevamos copas, unas cuantas además, me dice, no hay huevos de apuntarnos a la media maratón de Formentera. Ostras. Y yo en ese momento dije, ¿Formentera? A ver. ¿Media maratón el sábado? Esto corremos y fiestote. Claro. Claro. Y yo pensaba, ¿dónde coño habrá 21 kilómetros en Formentera para correr? Y sudé que desde el kilómetro 15 al 21 no había preparado absolutamente nada. O sea, yo he sido muy deportista toda la vida. He jugado al fútbol, he montado en bicicleta, he jugado al golf, surf. O sea, he sido medio atleta. Ujú. Que en mi cabeza no era medio, en mi cabeza era atleta de élite. Sí, sí. Y cuando me vengo a Madrid paro todo eso en seco, me cambia, digamos, la dinámica de todo, las clases por la tarde, las salidas, tenía una novia por esa época, y tú te crees que siempre vas a estar igual, ¿no? Y que el cuerpo es igual. Entonces, a mí esa primera maratón me pegó un golpe de realidad en la cara, como diciendo, chaval, que esto no es como siempre, que esto no es que de repente un viernes te llaman para jugar al fútbol y un sábado al pádel y tú estás perfecto. No. Y me acuerdo perfectamente. Eso fue en el año 2018, creo recordar. Mayo. Cuando llego al puerto de Formentera, La Sabina, cojo la curva, vamos prácticamente los últimos. Y mi cabeza entra en un estado de satisfacción y a la vez
relajación porque ve la meta de, tío, has llegado. Se me acalambran las piernas, nivel se me bloquean Ostras. y me voy de boca al suelo, pero de boca al suelo de no, que mis piernas parecían las piernas de un canario, rectas que no podían de alambre, o sea, que no podía ni moverlas. Y llega Juanpe, uno de mis mejores amigos, me dice, levanta que ya estamos aquí. Además, él tenía ya medias maratones hechas, Bari también tenían todas carreras hechas y no me dejaron en ningún momento atrás, fueron todo el camino conmigo, que al final correr por debajo de tu ritmo es muchas veces más sacrificado que correr más rápido. Y tenemos una foto cruzando la meta en el que él me coge a caballito y yo voy con las piernas así estiradas para adelante, con una cara de sufrimiento que no veas. Y recuerdo que aquella media maratón, que yo no me avergüenzo absolutamente de nada, vamos, pero creo que fueron 2 horas 34. Que estábamos descatalogados ya prácticamente. O sea, el coche escoba, yo lo veía atrás y yo decía, me monto, me monto y que me dejen en la curva. Que con alguno lo hizo en esa carrera, que yo miré para atrás y lo vi. Yo decía, tío, me monto en el coche escoba, me quito el sufrimiento y ya no vuelvo a correr nunca más. Tío, y al año siguiente, no, ya estaba con eso, reventado. Y digo, medio Ironman. De copa y en verano. Medio Ironman. Y digo, total, tengo un año. O sea, yo siempre decía, tengo tiempo. Y ahí ese año sí es verdad que hago más cosas. Me hago un triatlón sprint, me hago luego un olímpico, me corro la media maratón de Sevilla. Y ahí em- empiezo a engancharme, no tanto como al, al, a la meta o al objetivo, pero sí me empiezo a enganchar al camino. Y empiezo a ver un sacrificio, los viernes no salgas porque tienes tirada en bicicleta el sábado por la mañana, empiezo a días de mucha lluvia, es decir, tengo que correr y me da igual que está lloviendo, y corres. Entonces, em- te lo digo ahora que es muy fácil mirarlo hacia atrás, ¿no? Como te digo siempre, porque en ese momento yo no me daba cuenta de que todo esto me estaba como ordenando. O sea, la pregunta que te iba a hacer es, ¿correr te ha hecho ser más ordenado, disciplinado, mejor persona? Bueno, yo creo que el deporte de larga distancia y de fondo me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Porque cuando tú terminas un Ironman y te ponen las medallas, tú lo primero que piensas es, y ya está. O sea, yo vengo de ahí y tú me pones una medalla y me vas a decir, you are an Ironman por un megáfono y se acabó. Entonces, esto tiene que tener algo. Y yo soy muy curioso. Me compré un libro, vi películas, documentales y al final todo lo que veías es que la gente tiene una vida alrededor de eso. O sea, tú al final ves el lacito final, porque a ti lo que te enseñan del Ironman es muy curioso, ¿no? Al final yo creo que todo en la vida tiene metáforas, ¿no? Y todo tiene cosas aplicables. Pero cuando nadie ve del Ironman el recorrido en bicicleta, Ujú. nadie ve la natación. Tú en la natación lo que ves es una estela de manos chapoteando y de espumas al aire. Y lo único que ves es los 50 últimos metros de la meta que te ponen ese arquito con esas gradas y el megáfono y arriba. Y ahí está la gente. Entonces, cuando la gente ve eso, dice, yo un día haré un Ironman. No, tío, un Ironman no es eso. Un Ironman es salir los viernes, beber agua y no cenar fuerte porque el sábado tienes que estar en la bici que te tienes que rendir. Es que se te pinche una rueda y que hayas quedado con tu madre para comer, con tu pareja o con tu padre y llegar tarde. Es ir al cine 20 veces y quedarte dormido. Y quedarte dormido otras 20 en las 20 películas que veas. Es estar permanentemente cansado, es dormir mal, es gastarte dinero en fisio, gastarte dinero en bicicleta. Eso no te lo cuenta nadie, tío. O sea, yo siempre digo que la realidad que tú ves de la gente no es la realidad de verdad. Nadie te cuenta que está mal. Vale, ¿y por qué en tu caso y la de tantos otros habéis elegido este sufrimiento? ¿Por qué os habéis enganchado a esto? Bueno, yo creo, yo no estoy enganchado al sufrimiento. Yo estoy enganchado a la satisfacción de ver que cuanto más entreno, mejor soy. Pero
pero también hay sufrimiento. Hombre, claro, hay una parte de sufrimiento, pero no es un sufrimiento controlado. O sea, yo no estoy atado a unos grilletes y me están dando con un látigo. No lo llevo al sufrimiento tal, o sea, a ese lado, sino lo llevo al sufrimiento de decir, oye, se me desgastan las rodillas, tengo a lo mejor los tobillos no sé qué. O sea, esa parte de, tío, yo sé que esto me provoca cosas buenas a nivel salud y demás, pero también esa parte de, ostras, que correr un Ironman o no sé qué, yo entiendo que debe ser un desgaste a nivel físico y a nivel durante todo ese tiempo mental también importante. Pero luego, es lo que tú dices, ¿no? Llegas y lo que yo tengo entendido es que, vale, y el siguiente, y el siguiente, y la pregunta que yo te haría es, ¿algún día no habrá siguiente? ¿Serás capaz de pararlo? Claro, voy a hacer un inciso que estaba pensando mientras que me los decía y no quiero que los Ironmans se enfaden. ¿Vale? ¿Vale? Medio Ironman. El que Vale. yo hice fue medio Ironman. Que luego todo el mundo es, no, tú no tienes un Ironman porque es medio Ironman. Bueno, o sea, lo que yo le yo digo, como no tengo ni idea, pero lo que yo le digo a todo el mundo, cuando te levantas y hagas medio, entonces podrás hablar conmigo. Vale. O sea, ya, Ok. ya no pasa nada. Pero sí, yo creo que las salidas son más difíciles de gestionar que las entradas. Ujú. Porque las entradas o las llegadas, como su nombre indica, son poco a poco, son paulatinas. Al final tú vas entrenando y el corazón, quieras que no, es es un músculo que lo vas entrenando y conforme más entrenas, mejor estás y más rindes y al final te vas entrenando, te vas entrenando. Y ahora llevo como un mes y medio, con una crisis un poco mental, existencial, de que me ha parecido como en la cabeza aún, me estoy haciendo mayor. No porque note menos rendimiento o note tal, sino porque al final Estamos cerca de los 40. tampoco, Ah, pero a mí me gusta mirar mucho hacia atrás, tú lo sabes, y cuantifico muchas cosas y al final digo que dentro de poco ya no cuento, descuento. Oye, que realmente ya estoy descontando. Desde el día uno estás descontando, porque no sí, sabes cuándo puede ser. pero entiendo, sí. Y entonces estoy como con una gestión que digo, voy corriendo y digo, ¿cuántas carreras me quedarán? O sea, me hago esas preguntas. ¿O será este el último coche que tenga? Sí, sí. O sea, me vienen como esas dudas y creo que estoy como en ese diálogo interno que tengo conmigo, oye, que no me molesta, ¿sabes? Bueno. Ni nada de eso, que prefiero gestionarlo. Pero sí es verdad que no sé hasta cuándo voy a correr, creo que voy a correr hasta que el cuerpo aguante. Quiero correr el máximo de medias maratones porque para mí es la distancia perfecta. No tengo la maratón completa, tengo 19 medias maratones creo que son, y cuando llega a 21, porque es el número de los kilómetros icónicos, he dicho que haré la maratón, haré una maratón, no tengo interés en más maratones. Te digo ahora, lo mismo me engancho y ahora empiezo a correr maratones por el mundo. Pero en principio no tengo esa ambición. No es una distancia en la que no creo que sea bueno y no creo que me sienta cómodo. Creo que la media maratón es la distancia perfecta. Yo empecé en 2 horas 34 y ahora tengo 1 hora 40, que tuve posibilidad de entrar en 1:36. Me partí una uña del pie el año pasado en Chiclana. Entonces, si tú miras desde el 2018 hasta el 2025 con una pandemia de por medio en la que hubo 2 años en los que no hubo ningún tipo de carrera, son 5 años. Que en 5 años le he quitado prácticamente 1 hora a la distancia. Hay muchos entrenamientos, Sí, sí. Para llegar a hay muchos cambios. Y en ese camino yo me he ido conociendo. Cuando estoy mejor, cuando estoy peor, cuando tengo una sensación que no debo correr, cuando sí. Nunca me he lesionado, toco madera. Creo que eso también es una buena gestión de carga y una buena gestión de entrenador, que también tengo un entrenador que el tío es magnífico. Vive en Almería, yo estoy en el puerto y me lo pone todo online y hablamos por WhatsApp. Y luego que esto, yo hace poco lo decía, ¿no? Yo corriendo disfruto, pero sobre todo disfruto mirando el camino. Y ahora disfruto mucho cuando gente de mi alrededor se sube al camino y yo puedo enseñarles algo. Ujú. Entonces, para mí, hace un año, creo que fue el año pasado, que uno de mis mejores amigos
en Sevilla, él me decía, no, no, es que no vamos a bajar de 2 horas, no vamos a dejar de 2 horas, es imposible. ¿Cómo vas a bajar de 2 horas? Yo creo que él tenía 2 horas y 10, no me haga mucho caso. Y yo le decía, vamos a bajar, porque él entrenaba conmigo. Y yo veía sus entrenamientos y al final son patrones que tú ves los ritmos, ves la respiración, ves como el tío. Y yo me acuerdo que le saqué en la carrera y le dije, no mires el reloj, que eso me lo hacía a mí otro de mis mejores amigos. Y yo decía, no mires el reloj que yo lo llevo todo. Y claro, yo iba rapidito, iba por encima del ritmo que teníamos que marcar. Si palma tenemos que tener margen. Y el tío me iba aguantando y me decía, yo decía, ¿cómo vas? ¿Cómo vas todo el rato? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y, y yo le decía, si te pasa algo me lo dices. Y él me decía, tú no te preocupes, que si yo te tengo que pedir que aflojes, yo te pido aflojes. Iba muy bien, iba muy bien. Y para que veas lo que es la vida, que es una tontería. Y en el kilómetro 14 palmo yo. Y empiezo a palmar. Yo empiezo a notar que mi cuerpo palma. O sea, el cuerpo empieza a mandarme señales de no. Yo nunca me he retirado de una carrera. Entonces, yo sobre el momento tenía que adaptarme y mi carrera cambiaba. Entonces, que tiene un poco de aplicación en la vida diaria y mucho en el mundo empresarial, ¿no? Pero él se machaca mucho la cabeza. Y yo que estaba en su situación sabía que para él que yo fuera al lado suya era un seguro. Porque él al final iba copiando los pasos que yo hacía. Y yo llevaba los tiempos, llevaba pulsaciones, llevaba los kilómetros, llevaba los cálculos, yo lo llevaba todo. Y digo, a ver en qué momento le digo yo que no puedo. Y de repente me pegó un bocado el gemelo derecho que le digo, que yo no puedo seguir. Le digo, no puedo, es que no puedo mantener el ritmo, pero necesito que mantengas este ritmo. Y me dice, pero que yo me paro contigo. Le digo, no. Y le digo, tú aprieta, déjame 2 minutos, que yo sé lo que tengo que hacer y voy a cogerte. Yo le engañé, yo sabía que en el momento que él se me fuera, por las señales que me estaba mandando mi cuerpo, no lo iba a coger en ningún momento. Porque mi gemelo estaba cao. O sea, yo empezaba una carrera de supervivencia. Yo en el kilómetro 14 había terminado mi carrera y era otra carrera totalmente distinta. Ahora te cuento por qué pasó todo esto, porque lo descubrimos a la semana. Y él, y ahora yo corría, me acalambraba. Cada vez que veía una tienda con un comercio con una malla cerrada, me agarraba la malla y me ponía a estirar los gemelos. Y para mí un estiramiento era 800 metros. Y yo tengo en Sevilla, creo que es 1 hora 43, 1 hora 44 de marca personal y termino en 1 hora 52. Y yo digo, si yo he terminado en 1 hora 52, este chaval, él ha hecho 1 hora 50. claro. Claro, yo ya iba mirando el crono y en el último tramo, cuando ya estás llegando a la meta, a ti las emociones te salen, o sea... Y a mí se me caen las lágrimas, como todo el mundo. Y yo decía, tío, que la que un bocado de 20 minutos a una carrera. Que este tío decía, no, yo no voy a volver a correr, yo nunca. Y para mí, esa satisfacción de ver que una persona que ha dicho no, 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 y que tú la has acompañado de la mano y que ha dicho, finalmente, él no lo ha dicho porque el cuerpo te ha dicho sí. O sea, eso te llena. Te llena porque al final yo te puedo decir a ti, Pablo, la caja de las cartas es blanca, pero si tú tienes un lenguaje interno tan poderoso que te dice, no, la caja de las cartas es beige, tú te vas a creer que la carta es beige hasta que algo te demuestre que eres capaz. Entonces, creo que la carrera te cambia muchas cosas mentalmente, ¿no? Y así como modo de anécdota, por desengranar la historia entera, yo ante una carrera nunca desayuno. Me tomo un café. Y manchado, básico, porque a mí la cafeína me pone como una moto. Pues me tomé un café y me llevé 2 geles. Me equivoqué y me llevé un gel con cafeína. Y me tomé el gel de cafeína, teniendo que haberme tomado el gel sin cafeína en el kilómetro 9 para aguantarme y me diera punch. Me tomé el gel de cafeína en el kilómetro 9. Entonces, cuando yo terminé la carrera, vi una cosa que no entendía.
que es que la gráfica de las pulsaciones era así. Yo en esa carrera, para como yo suelo latir, iba muerto, iba todo el rato en 145, 150, iba muy estable. Y de repente en el kilómetro 14 me hace ¡bum! Y tengo un pico, un infarto. Cuando yo vi la gráfica dije, esto es un infarto. O sea, me asusté, me cogí cita en el cardiólogo, prueba cardiopulmonar, a tope. O sea, yo decía, tío, esto no es normal. Y de repente, claro, mi amigo Dani, le vamos a poner nombre, estaba con la flechita para arriba. Tú, cuando termina la carrera dices, dame dos más. O sea, le pegas un bocado y dices, dame dos más. Y se lo cuenta un entrenador suyo. Y le dice, yo había hecho una foto de los L en algún momento. No, mentira. No había hecho foto de los L. Él me coge, se lo cuento en un entrenador y me dice, ¿qué gel te tomaste? Y le digo, este y este. Le digo, pero ¿eso qué tiene que ver? Que cuando llegue a la casa me hace una foto del gel. Me dice que ya te has tomado el gel de cafeína sobre el café. A ti lo que te ha pegado es un reventón, la cafeína, que te ha destrozado. Yo no sé ya si tiene evidencia científica, si no. Lo que es verdad es que no lo he vuelto a repetir y no me ha vuelto a pasar. Y que el cardiólogo me dijo que no tenía nada. Yeah. Entonces, acabamos en risa, tiene narices, tío, llevas no sé cuántas carreras corriendo y has cometido un error de novato. Y yo me reía porque yo al final estaba feliz por mi amigo. Pero también digo y te diré que todas las carreras que hago y todo lo que hago yo creo que todo lo que hago en general en la vida, ¿no? Monto un evento, monto una fiesta, abro algo, siempre hay un hormigueo de ¿y si no lo hago bien? ¿Y si no lo consigo? Y si las dudas, ¿no? Y yo creo que esa adrenalina a mí es la que me mueve. Y La del easy. No, no es la adrenalina del easy, es más bien una adrenalina hacia lo desconocido, de a ver qué pasa. Que yo quiero esto, pero no puedo tener todos los elementos controlados. Es como salir por una línea de meta, para mí es como salir de mi zona de confort. Vale, pero, por ejemplo, escuchando esto, noto en ti que tienes o has tenido el easy, pero accionas. Claro. Hay muchas, pero conocemos, hay muchas personas que tienen el easy y no accionan. ¿Cuál es la diferencia entre, o qué mensaje podrías darle a estas personas, ¿no? Que es easy, no sale como no sé qué, que es el perfeccionista, ¿no? Es eterno insatisfecho y además no te mueves, ¿no? No accionas. Claro, tú tienes el easy, pero vamos. Y incluso a veces, si lo llevas las carreras a la vida profesional o a la vida personal, esto es como todo. A lo mejor llevas 14 años de no sé qué y de repente la cagas, tío. Es la vida, ¿no? O tal, porque te has equivocado en una serie de cosas, tal. Pero sigues haciéndolo. ¿Qué mensaje puedes dar a esa gente que dice easy y no acciona? Siempre se queda como en el... Bueno, yo creo que el exceso de análisis provoca parálisis, ¿no? Eso es un poco lo primero. Y yo es que tengo una frase muy, muy poderosa, no mía, porque es de mi madre, y es que siempre puedes volver a casa. Y yo eso lo acciono para todo. Entonces, yo creo que la gente lo primero que tiene que empezar es a definir cosas. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo quieres crecer? ¿Cuáles son tus límites? O sea, la gente se levanta, se viste y tira para adelante. O sea, yo no te puedo decir, Pablo, pues mi sueño es este. Yo te puedo decir, Pablo, mira, voy a ser avaricioso. Me encantaría tener una casa en Zahara, en la cala de los alemanes, con vistas al mar, que viera el atardecer y que todos los días pudiera ponerme mi tocador de disco allí, mientras que leo un libro y una copa de vino. Para mí eso sería éxito y retirarme como un marqués. Pero no todo va a ser un camino de rosa. Es que eso lo tiene que entender la gente. O sea, y yo quiero, y es lo que te he hablado un poco de las obligaciones y de los derechos, ¿no? Yo quiero. Ya, pero ¿tú quieres qué? Creo que todo esto viene también un poco acrecentado por el momento en el que vivimos, ¿no? Para hilártelo un poco, yo ahora mismo llevo
estoy de director de marketing y de socio, ¿vale? De alguno de los locales de uno de los grupos más grandes de hostelería del sur, el grupo Bambán. Nosotros tenemos locales como Playa Canalla, Pipi, Blue, La Vega, La Cristalera, Guateque. Hemos montado este año junto a nuestro socio de Madrid, José Luis Ravedra, con Disparate, La Movida Sound en Barbate. Y bueno, y ya llevamos mucho tiempo, entonces la gente es como, ¿es que vosotros todo lo que tocáis? No, tío, o sea, no. O sea, nadie es consciente del caos que hay dentro de un grupo de hostelería, o sea, nadie. O sea, nadie. Todas las empresas tienen caos, todas. Ser empresario es solventar problemas. O sea, un empresario es un bombero en traje de chaqueta y sin gorro y sin manguera. Sí, siempre. ¿Vale? Con dos móviles y con dos baterías. Entonces, tienes que aprender que, uno, el crecimiento no es lineal y dos, que todo lo que te pasa en la vida es por algo. Ujú. Y que ya te lo he repetido 2 o 3 veces a lo largo del podcast, pero lo digo un montón de veces. Los puntos solo tienen sentido cuando los unes hacia atrás, como decía Steve Jobs, porque yo con mi padre sufrí mucho, pero aprendí lo que no estaba escrito. Y a día de hoy digo, es que es el mejor máster que pude sacarme. Claro. Y en el momento decía, joder, es que cómo me aprieta mi padre. Ujú. Joder, es que mi padre conmigo no es justo. Ujú. Ya, pero ¿qué es justo? ¿Para ti la justicia con 25 años era la misma que la justicia ahora? Ujú. No es lo mismo. Ellos no han tenido las herramientas que hemos tenido nosotros, eran otras épocas y al final tienes que aprenderlo. Yo creo que hay que estar en constante formación, ¿no? Y constante acción y constante movimiento. Te lo he dicho antes, una idea vale 1 euro. La implantación de ella vale 1 millón. Porque en ese camino es donde te encuentran los problemas de verdad. Yo estoy harto de escuchar gente. Este DJ es malo. Este DJ es bueno. O sea, yo salgo una noche, o una tarde, perdón, de Playa Canalla Mm. y a la mañana siguiente empieza lo que yo llamo el jurado de OT. O sea, yo tengo gente que me dice, es el mejor DJ de mi vida y lo quiero para mi boda. Gente que me dice, no traigas a este tío nunca más. Otra gente que me dice, este tío no tiene ni idea de música. Y otra gente que me dice, este tío es la leche, porque no lo traes más. Entonces yo digo, ¿a quién le hago caso? Bueno, está claro. No, al final, tío, te tienes que fiar de ti, tienes que moverte, probar. Y la primera vez que 2 personas se encuentran, es muy probable que no congenien, puede que tengan cosas en común. Y esas cosas en común hay que trabajarlas para que al final esa convivencia o esa conjetura cada vez sea más fuerte y tenga un sentido, ¿no? Entonces, yo a todo el mundo le diría que defina primero su roadmap, ¿sabes? Lo que quiere hacer, que lo que elija hoy no tiene por qué ser lo que tenga dentro de 5 años y sobre todo que se dé cuenta que la vida está viva, ¿no? Y que está para vivirla. Y que creo que es más importante saber lo que no quieres que lo que quieres. Eso está muy bien. Nacho, 5 preguntas sobre todo lo que me has comentado que me gustaría hacerte. La primera, has dicho, siempre tu madre te decía, ¿no? Podrás volver a casa, ¿no? O un mensaje así. Me estoy dando cuenta al escucharte y últimamente que te estoy viendo más y que te he escuchado más, que quizás tú has pasado del easy, gente con miedo, ¿no? Del easy, a la acción porque siempre has podido volver a casa. Confírmame esta pregunta. ¿Siempre entonces has tenido a alguien que ha creído en ti? Bueno, sí, yo creo que mi madre siempre creyó en mí. Eh, Creo que mi hermano siempre ha creído en mí. Y creo que mi padre, en cierta medida, me ha apretado tanto porque siempre ha creído en mí. Y es el que más me cuesta decir porque no lo tengo. Muchas veces no lo tengo claro del todo, ¿sabes? Lo mismo él, y esto nunca se lo he dicho, lo mismo si algún día ve esto, después coge y me lo dice. Pero sí es verdad que cuando me fui
de trabajar con él, mi relación con él mejoró mucho. A veces, entiendo, ¿no? Lo que nos falla es que no hablamos con nuestros padres porque vienen de otra cultura, otra generación, ¿no? Y no nos damos cuenta que a lo mejor son tan duros con nosotros, porque son tan duros con ellos mismos, porque han sido duros con Sí, sí. ellos. Y entonces al final, imagínate un día le dices, pero papá, ¿tú crees en mí? Y dices, no sabes cuánto, pero no hemos tenido ese tipo de conversaciones, ¿no? Así que te animo también a que si puedes y tal, que tengas esta conversación. Pero fíjate, una de las cosas que yo me estoy dando cuenta escuchándote, que me ha hecho clic, es digo, ostras, a ver si va a ser, porque yo estoy pensando en la gente que ha creído en mí, que la gasolina, para ser más temerosos, más emprendedores, más pasar de lisia, vamos, vamos, la cagamos, nos duele, llevado a la carrera, petamos, pero sigo Sí, corriendo sí. las medias, no sé qué tal, es gente que cree en nosotros y esa capacidad tuya, lo que has dicho, siempre podrás volver a casa. Te digo a nivel económico, te va mal, siempre podrás volver a casa con tu madre. A nivel emocional, siempre podrás tener una conversación con tu hermano, o sea, esa parte digo yo, ostras, y en mi vida no me hacías pensar y digo, claro, a mí me va bien o parte de lo que me va bien es porque hay gente que durante mi carrera, no carrera de esto, sino mi carrera de las maratones y tal, Sí. me ha dicho, yo creo en ti. Claro, eso es lo que a mí, y cuando me entra la inseguridad digo, ya, pero si esta persona que yo admiraba y yo admiro cree en mí, ¿cómo cojones no voy a poder? Claro, al final nosotros vivimos en un universo muy pequeño de todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Esto es como, como cuando van a presentarte algo. A ti te van a presentar desde unas cuentas a lo que tú quieras. Que al final, si tú estás en una junta o estás en una reunión y te ponen una pantalla, tu atención está en la pantalla. Y la presentación es muy potente a nivel producto, pero la presentación indirectamente también es muy potente porque la presentación son los límites de la conversación que va a haber en ese momento. Entonces, muchas veces te guían por los senderos que quieren que quieres que tú vayas. Pero yo también creo que hay una cosa importante, que es que en el momento que yo pasé a la acción, yo me di cuenta que pasaba de buscar oportunidades a fabricarme oportunidades. Entonces ya tenía, por así decirlo, oportunidades al cuadrado. Porque no era el doble de oportunidades. Ya, Eran oportunidades de fuera y oportunidades sí, sí. mías. Y porque pienso que cada conversación que tengo puede ser una entrevista de trabajo y que al final yo no creo en los currículum, No, no. no creo en las entrevistas. Yo creo que cuando tú haces una entrevista estás totalmente mm, contaminado y que la persona que te cuadra visualmente es la que te quedas. Entonces, tío, yo creo que el trabajo de la gente tiene que hablar por ellos solo. Y creo en la gente que pasa a la acción, no creo en la gente que viene sabiendo, creo en la gente que tiene la humildad de aprender, creo que en la gente que cuando cierra un círculo dice, vale, ahora puedo dar mi opinión. Yo a toda la gente que entra en mi equipo le digo, hasta que no lleves un año en la empresa, no entenderás la empresa. Claro. Tu, tu objetivo en ese momento no es bajarme un coste o no es traerme a un DJ mejor o hacerme a una fiesta mejor. Si lo consigues, genial. Pero tu objetivo en ese año debe ser tener la humildad suficiente para nutrirte y empaparte de todo lo que pasa en la empresa para que cuando hagas el año Mm. tú puedas ser tan bueno, tan eficaz y tan eficiente que de alguna manera te conviertas en importante, que no en imprescindible. ¿Cómo se gestiona que llevéis los sitios más de moda del place to be? Te voy a decir a nivel nacional, pero te voy a decir a nivel Europa, a nivel mundial, porque todo el mundo quiere estar en el puerto, todo el mundo quiere estar en el Canalla, en la Cristalera, del Pipi, el no sé qué y tal. ¿Cómo llevas eso a nivel del teléfono? De méteme en la lista, méteme en el reservado, que yo soy tu mejor amigo. El teléfono echa humo, siempre. Quien te diga que no es mentira. Yo al final he tenido que crear un equipo y ese equipo he tenido que ir delegando funciones. Aprendiendo a decir que no, que fue lo que más me costó del mundo. Sabiendo cuándo es importante y cuándo no. Y luego sabiendo que si yo no estoy allí, no pasa nada, porque hubo un momento en el que si yo no estaba, es que no estoy, es que no puedo meter a la gente, es que no. Oye, mira, la comunicación.
muchas veces hablamos, pero no comunicamos. Ya. Entonces, al final hemos ido creando una red y hemos ido creando una serie de puestos, grupos de WhatsApp, una persona encargada de las listas, porque no queremos caer en el call center, Ujú. porque pensamos que el call center impersonalizaría todo. Pero un poco eso, o sea, al final llevando a cabo ideas y ejecutando, equivocándonos 1000 veces, nos equivocamos todos los días, Claro. tenemos problemas todos los días y seguirá habiendo problemas. Y cuando cambien las reglas del juego, aquí estaremos nosotros para adaptarnos. Sí, sí, Es que no te puedo decir mucho más. ¿Quieres ser padre de familia? Sí. Perfecto, entonces mira a cámara y como entiendo que YouTube seguirá existiendo en las redes sociales al menos durante un tiempo, 20, 30, 50, 100 años, me gustaría que le dijeras a esa persona que algún día llegará, si Dios quiere, un mensaje, aquel mensaje que te hubiera gustado que te contaran quizás en la época donde lo hubieras necesitado. Mira, hace poco vi un reel que después estuve leyendo sobre ello, que no creo que sea tanto un mensaje, sino a lo mejor una actitud. Ujú. Y a mí lo que me gustaría es que esa persona me lo contara todo siempre. Y me gustaría ser capaz de seguir teniendo un pensamiento que tengo ahora mismo, que es decirle o decirte que muchas gracias por haberme contado esto. Vamos a ver juntos cómo podemos solucionarlo. Y no reaccionar, ¿no? Claro. Ya. Claro. Que lo sepa, Sí. para cuando tu padre se venga arriba. No, que me desesperaré 500 veces, pero Bueno, está muy bien. siempre te querré. Vale, y si te canto, o sea, no te voy a cantar nada, pero me refiero, si te digo la vida es y me respondes una palabra, ¿qué es? La vida es. La po- ¿Y con quién te estarías tomando mañana una San Miguel? ¿Qué echas de menos y hace tiempo que quieres ver? con mi abuelo. Brutal. Qué grande, Nachete. Muchas gracias, me ha encantado la conversación.